Hay frases que atraviesan los siglos como si fueran cuchillas, que sobreviven a los cambios de época, de ideología y de lenguaje. Una de ellas, quizá la más temida, incluso quizá la más malentendida, es: el fin justifica los medios. Escucharla nos provoca ya un vértigo inmediato. ¿Estamos avalando el civismo? ¿Permitimos la injusticia si el objetivo es noble? ¿Dónde queda la ética? ¿Y dónde queda el límite? La historia está llena de horrores cometidos en nombre de un supuesto bien, pero también está llena de silencios cómplices, de inacciones que permitieron el ascenso del mal, y precisamente por no atreverse a intervenir. En este vídeo no vamos a hacer un repaso clásico por Maquiavelo, no porque no sea importante, de hecho lo es, sino porque ya ha sido suficientemente citado, recortado, mal interpretado y convertido en símbolo de una frase que ni siquiera pronunció con esas palabras. Hoy quiero abrir otras puertas, profundizar en autores menos mencionados cuando se trata de este tema, pero que cada uno, a su modo, nos obligan a mirar de frente la tensión entre medios y fines, y a aceptar que la ética muchas veces se construye en el barro y no en el mármol. Vamos a hablar de Sartre y la condena de la libertad, de Bentham y el cálculo del dolor, de Hobbes y la necesidad del poder, de Kissinger y el realismo que incomoda, y del eterno conflicto entre idealismo y pragmatismo, todo desde una mirada meditativa, reflexiva y casi existencial, porque no se trata solo de ideas, sino de cómo esas ideas atraviesan nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestras renuncias. Este no es un vídeo con respuestas, es un viaje hacia una pregunta más honda, más profunda. ¿Podemos vivir sin justificar los medios cuando todo fin que vale la pena exige sacrificios? Parte 1. La condena a elegir. Jean-Paul Sartre no escribió para consolar, escribió para incomodar, para arrancar las máscaras que nos permiten vivir sin preguntarnos qué significa vivir. Entre sus frases más desafiantes, una se alza como una losa existencial: el hombre está condenado a ser libre. No se trata de una libertad celebratoria, ni de esa que vemos en discursos políticos sobre derechos individuales. Es una libertad radical, desnuda e insoportable para muchos. Porque lo que Sartre nos dice no es que tenemos libertad, es que somos libertad. No hay esencia, no hay naturaleza fija y no hay un destino trazado. Solo hay elecciones. Y esas elecciones son irrevocables. El ser humano es su propio proyecto, decía. Se construye con cada acto que realiza y por tanto es responsable de todo lo que llega a ser. Ahora bien, lo terrible no es solo que debamos elegir, es que no elegir también es una elección. La inacción, la pasividad y el silencio son decisiones con peso moral. Decidir no actuar frente a una injusticia, por ejemplo, no nos convierte en neutrales, nos convierte en cómplices. Y esto es lo que muchas veces no queremos ver. Nos contamos que al no intervenir mantenemos la limpieza de nuestros principios, pero lo cierto es que cada omisión también genera consecuencias y por lo tanto también exige responsabilidades. En ese sentido, la famosa frase "el fin justifica los medios" deja de ser un juicio externo y se vuelve una condena interna. No podemos no justificar. Toda acción implica un medio hacia algo, un paso en una dirección, y con ello una justificación implícita del camino elegido. Y es aquí donde aparece la angustia existencial. Porque si nadie puede elegir por mí, si no hay valores absolutos que me salven, entonces cada vez que actúo estoy apostando, arriesgando y cargando con las consecuencias, no solo para mí sino también para los demás. Esa es la verdadera carga de la libertad. Y es por eso que muchos prefieren obedecer, prefieren seguir órdenes y esconderse detrás de sistemas. Pero ni siquiera eso los exime. Sartre lo deja claro. Obedecer también es elegir obedecer. Vivimos en una cárcel sin muros. La cárcel de la libertad.
y en ella no podemos dejar de justificar los medios, porque estamos arrojados a construir fines aunque no lo queramos. Ser humano, entonces, no es ser moralmente puro, es ser responsable de cada elección sabiendo que no hay garantías y solo hay consecuencias. Parte 2. La moral de los resultados. Hay una vieja creencia moral que dice que lo importante es la intención y no el resultado, que lo que vale es hacer lo correcto, aunque todo salga mal, que la pureza del corazón es suficiente para justificar un acto incluso si trae dolor. Jeremy Bentham vino a dinamitar esa idea. En el siglo XVIII, este pensador inglés formuló una propuesta revolucionaria para su época: el utilitarismo. En lugar de basar la moral en mandamientos, en revelaciones o principios abstractos, propuso una medida concreta y terrenal: la utilidad. ¿Pero qué significa esto? Significa que lo correcto es aquello que produce el mayor bienestar posible para el mayor número de personas. No importa si el camino fue imperfecto. Si el resultado mejora la vida, entonces fue un buen acto. Es cierto, puede parecer frío, pero es profundamente humano, porque parte de una realidad ineludible. Las personas sufren, y si podemos evitar ese sufrimiento, si podemos reducirlo de manera real, concreta y palpable, entonces ese es el mayor deber ético. Bentham nos aleja de la moral de la intención y nos instala en la moral de la consecuencia. Esto plantea preguntas incómodas. ¿Es éticamente válido mentir para salvar a alguien? ¿Es aceptable tomar una decisión impopular si con ello evitamos un desastre mayor? ¿Puede un medio duro, incluso injusto, justificarse si su resultado es la paz, la vida o la dignidad de millones? Bentham diría que sí, no con ligereza, pero sí con convicción. Porque en un mundo donde los dilemas morales son reales y no hipotéticos, las decisiones no pueden basarse en la comodidad de sentirnos justos. Tienen que basarse en la responsabilidad de generar bien. Y esto nos obliga a abandonar la fantasía de una ética sin manchas. A veces, ayudar significa intervenir, y al intervenir inevitablemente usamos medios. El utilitarismo no nos invita a justificar lo cruel. Nos invita a evitar lo inútil, a no aferrarnos a rituales morales que no salvan a nadie, a dejar de lado la estética de la ética, esa que busca que nuestras acciones se vean bien o nos hagan sentir bien, y empezar a medir la moral en vidas reales y en consecuencias tangibles. En esa lógica, los medios no se evalúan en sí mismos, se evalúan como puentes hacia algo. Si ese algo es un mundo con menos sufrimiento, con más bienestar, entonces hemos hecho lo correcto, incluso si tuvimos que romper ciertas reglas por el camino. Porque, y esto es fundamental, no hay reglas más importantes que la vida misma. Y cuando comprendemos esto, cuando lo aceptamos de verdad, ya no podemos mirar nuestras decisiones como gestos aislados. Entendemos que todo lo que hacemos o dejamos de hacer afecta a alguien más. Y si eso es así, entonces los medios, por imperfecto que sean, deben estar al servicio de un fin noble, o al menos menos destructivo que la alternativa. Parte 3. El poder como necesidad. Thomas Hobbes escribió en una época oscura. Vivió guerras civiles, desórdenes sociales, traiciones y colapsos. Y desde esa experiencia construyó una teoría que aún hoy, siglos después, nos sigue mirando a los ojos con una frialdad que incomoda. En el Leviatán, Hobbes no se pregunta cómo sería el ser humano en un mundo ideal, sino que se pregunta qué ocurre cuando desaparecen las reglas, el Estado y la ley. ¿Qué queda del hombre cuando nadie lo vigila? Su respuesta es brutal. Lo que queda es miedo. Miedo al otro, miedo a perder y miedo a morir. En ese estado natural, decía, el hombre es el lobo para el hombre. Cada quien vive contra todos. No hay confianza, no hay comunicación y no hay paz. Solo la supervivencia, la fuerza y la amenaza constante.
Y es justo para escapar de ese infierno que nace el poder. El poder, entonces, no es una imposición tiránica, sino una necesidad civilizatoria. Es lo que permite que el miedo ceda espacio a la convivencia. Hobbes lo llama el Leviatán, una figura casi mítica que representa al Estado soberano, el único con suficiente autoridad como para evitar que volvamos al caos. Y aquí llega el giro ético. Para que ese poder funcione, debe tener medios excepcionales. Debe poder castigar, debe poder imponer y debe poder decidir. Desde una ética idealista esto suena peligroso, pero desde una ética realista suena imprescindible. Porque si el objetivo es preservar la paz, ese es el fin, entonces el Leviatán debe tener herramientas que quizá en otro contexto serían reprochables, pero que aquí son inevitables. La lógica de Hobbes no es la del tirano, sino la del cirujano. A veces hay que cortar para curar. A veces hay que ceder libertad para ganar seguridad. Y en ese acto, aunque lo neguemos, estamos justificando medios por el bien de un fin común. No se trata de romantizar el poder, sino de comprender que la ausencia de poder también es violencia, también es injusticia y también es sufrimiento. El problema no es que el fin justifique los medios. El problema es que muchas veces no hay forma de alcanzar ese fin sin mancharse, porque el poder no opera en el vacío, sino en un mundo imperfecto, lleno de intereses cruzados, de urgencias y de peligros reales. Y si se quiere proteger lo esencial, a veces no se puede ser limpio, se tiene que ser eficaz. Hobbes no nos pide admirar el Leviatán, nos pide temerle y agradecer su existencia, porque sin él solo quedaría la selva. Parte 4. Realismo político y Henry Kissinger. Si Hobbes representaba la necesidad del poder como fundamento de la civilización, Henry Kissinger representa la fría operación del poder en un tablero global. Fue diplomático, fue estratega, negociador, pero sobre todo fue un pensador de la política como un juego donde las reglas no son la moral ni los ideales, sino el equilibrio y la fuerza. Kissinger no creía que las naciones actuaran en nombre del bien, creía que actuaban en nombre de sus intereses, que la geopolítica no era un conflicto de valores, sino de supervivencias. En ese marco, el rol de un líder no era ser bueno, sino evitar el desastre. Su brújula no era la justicia, sino la estabilidad, y por eso sus decisiones, muchas veces criticadas, fueron también profundamente realistas. Su pensamiento parte de una certeza incómoda. Los grandes ideales rara vez sobreviven intactos en la historia. Las revoluciones se corrompen. Las democracias traicionan sus principios y los pueblos cometen excesos en nombre de la libertad. Y entonces, ¿qué queda? Queda el arte de lo posible. Esa práctica silenciosa de mantener el equilibrio incluso a costa de ciertas verdades. Para Kissinger, la pregunta no era ¿esto es justo?, sino ¿esto evita una guerra? No era ¿esto es coherente con nuestros valores?, sino ¿esto asegura un orden que impida un caos peor? Su política no era una ética del corazón, sino una ética de la responsabilidad. Una visión donde el fin justificaba alianzas incómodas, decisiones impopulares y sí, también silencios ensordecedores. Esto no significa que todo lo que hizo fuera correcto, ni que su legado esté libre de manchas, pero sí que representa una forma honesta, aunque dolorosa, de asumir el precio del poder. Porque en política las buenas intenciones no salvan vidas, las buenas decisiones sí. Kissinger pone sobre la mesa un dilema que muchos prefieren ignorar. A veces, para evitar un mal mayor hay que aceptar un mal menor. Y eso exige coraje, pero también renuncia, porque quien se atreve a jugar ese juego sabe que no saldrá limpio. Pero tal vez, si el resultado es la paz, valga la pena la mancha. En su figura vemos el reflejo de algo que también nos concierne como individuos, que no basta con desear lo bueno, hay que lograrlo y para lograrlo a menudo hay que tomar decisiones difíciles. En ese sentido la política es una forma extrema de lo humano,
donde los medios, aunque imperfectos, se vuelven inevitables. Y cuando eso ocurre, lo que nos define no es si manchamos nuestras manos, sino por qué lo hicimos y qué conseguimos al final. Espero que estés disfrutando del vídeo. Si es así, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita. Parte 5. El fracaso de la pureza. Kant propone una ética inquebrantable. Hay actos que son siempre incorrectos, sin importar el resultado. Mentir, por ejemplo, nunca está justificado, pero esta visión tan noble como rígida a menudo se rompe frente a la vida real. ¿De qué sirve una regla perfecta si condena a otros al sufrimiento? ¿Cómo puede un principio ser más importante que una vida? El idealismo ético ofrece belleza, pero poca utilidad. No porque los principios no importen, sino porque no siempre caben en la complejidad del mundo. El que se aferra a ellos sin flexibilidad a veces acaba permitiendo injusticias peores. Es por eso que el realismo no es un cinismo, es una forma dolorosa de honestidad. Reconoce que el mal existe, que no siempre se puede evitar y que a veces hay que elegir el mal menor. La pureza moral es un ideal, pero vivir es decidir, y decidir casi siempre implica transgredir. En este viaje por Sartre, por Bentham, por Hobbes, por Kissinger y por Kant, además de otros que me he dejado, no hemos buscado justificar lo injustificable. Hemos querido mirar de frente una verdad que suele incomodar. Vivir es elegir y elegir siempre deja una sombra. La idea de que el fin justifica los medios no es una licencia para la crueldad, sino un espejo donde se refleja nuestra imposibilidad de actuar sin consecuencias. Es la consecuencia dolorosa pero lúcida de que toda acción arrastra una pérdida, una contradicción y una huella. Incluso los actos más nobles llevan consigo residuos de duda, residuos de daño colateral y de dilemas sin respuestas claras. La ética no puede seguir siendo un santuario inmaculado. Tiene que ensuciarse las manos, tiene que entrar al barro de lo real, donde no hay elecciones puras, donde el bien absoluto es una abstracción y donde muchas veces el único triunfo posible es el de evitar un mal mayor. Esa es la ética adulta, la que nace no del deseo de ser buenos, sino de la urgencia de hacer lo que hay que hacer. Esta meditación no es una rendición, no es cinismo, es la invitación a un tipo de honestidad radical, a dejar de pretender que somos espectadores neutrales en el teatro del mundo. No lo somos. Estamos implicados, aunque callemos, aunque dudemos y aunque nos apartemos. También allí estamos eligiendo. Vivimos en una era de exigencias, de morales altísimas y soluciones prácticas escasas. Y eso nos fractura, nos obliga a convivir con la paradoja. Queremos justicia, pero sin sacrificio. Queremos paz, pero sin fuerza. Queremos pureza, pero sin renuncias. Pero el mundo no funciona así. Y la adultez, como la política, empieza el día en que aceptamos que no siempre hay una opción limpia. Solo hay opciones posibles. En el fondo, esta reflexión nos devuelve una responsabilidad profunda. Justificar nuestros medios no como excusa, sino como acto de conciencia. Preguntarnos no solo qué hacemos, sino por qué lo hacemos, y si el fin que buscamos realmente merece el precio que vamos a pagar. No hay garantías, solo hay decisiones, y ese quizás sea el mayor acto de libertad. Asumir con plena conciencia, el bien no siempre viene vestido de pureza, pero aún así hay que intentarlo. Porque al final, lo único que nos queda es mirar atrás y poder decir: no fui perfecto, pero no fui cobarde. Elegí y asumí lo que esa elección significaba. Espero que este vídeo te hiciera pensar, despertar algo en ti, una duda, una incomodidad, una verdad que habías editado. Te invito a que le des me gusta y te suscribas al canal. Y si te has quedado con alguna duda que quieras comentar, con alguna idea que no hayas entendido o que crees que no es correcta, por favor te invito a que la comentes.
porque aquí hablamos desde la profundidad, sin atajos, sin eslóganes vacíos. Y si quieres más contenido como este, nos vemos en el próximo vídeo. Que pase un gran día.